¿Sabía usted que en Puerto Rico, según el conteo más reciente del Departamento de Educación, hay más de 34.000 niños con problemas de aprendizaje y más de 14.000 con un diagnóstico de autismo? Pero detrás de esta cifra lo que hay son seres humanos y casi siempre una madre que ha tenido que aprender a vivir en un mundo que no ha sido diseñado para su familia. Hoy no venimos a hablar de la maternidad de las postales perfectas, ni de esos sacrificios que se romantizan de una manera continua y que vemos en las redes sociales. Hoy vamos a abrir el micrófono, pero para hablar de maternidades invisibles. Vamos a hablar de la madre que pasa los días en una terapia, la que pasa en los hospitales, la que pasa en las oficinas médicas, la que se tiene que convertir en muchas veces hasta en abogada y conocer las leyes, conocer todo porque necesita estar pendiente de lo que está pasando con su familia. En este episodio de Signos Vitales vamos a estar junto con nuestra invitada de lujo, que las personas y esas madres que trabajan, que se esfuerzan cada día, sepan que las vemos, que las escuchamos y que validamos su lucha, porque sabemos que el cuidar no debería ser una situación en donde la persona se pone en riesgo porque el autocuidado se va lacerando, sino que al contrario, debe ser una forma en que cada uno de nosotros nos protegemos. Y así que si cada uno de ustedes está listos, nosotros estamos listos. En un segundito comenzamos. Y para profundizar en esta realidad, hoy tengo el honor, el privilegio de recibir a una profesional cuya trayectoria es un sinónimo de compromiso, no solamente con los derechos humanos y la salud pública de nuestro país, sino con toda la comunidad. Y hoy yo sí tengo el placer y el privilegio de estar junto con la psicóloga Alice Pérez Fernández. Alice, bienvenida aquí a Signos Vitales. Gracias por la oportunidad de que podamos discutir este tema juntos. No, no, gracias a ti, gracias por sacar de tu tiempo, que yo sé que la gente está media, media complicada y que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros. Es de verdad un gran placer y un gran privilegio. Y para los que no conocen a la doctora Alice, le voy a dar unos cuantos detalles de ella. Es doctora en psicología clínica y escolar, posee una especialidad como sexóloga y es catedrática universitaria. Actualmente ejerce su práctica clínica como psicóloga dentro del Departamento de Salud de Puerto Rico. Su trayectoria profesional está profundamente vinculada a la defensa de los derechos humanos y el bienestar social de cada una de nuestra gente. Alice, y como dicen por ahí, para romper esto rapidito, ¿qué es esto de la maternidad invisible? ¿Cómo lo podemos comenzar a dialogar? Bueno, la realidad es que nosotros socialmente siempre nos han enseñado a validar una maternidad normalizada, ¿verdad? Pero bien idealizada, ¿verdad? Muy perfecta, donde tenemos unas madres que están continuamente disponibles, donde se solucionan todos los problemas eh, y que ellas siguen siendo felices y no tienen ninguna necesidad. El ser madre debe ser algo agradable todo el tiempo, 24/7. Y ciertamente creamos la ilusión de que existe este cuadro de madres que lleva a los niños a los juegos, a la escuela, está presente en todas las actividades, puede trabajar también, o sea, puede hacer todos sus roles sin ningún problema. Y ciertamente ese cuadro que nos venden, nos idealizan, cuando te dicen a ti, tú eres madre, primero, tú eres madre y te tiene que gustar ser madre, tienes que saber maternar del saque, o sea, como si cuando quedas embarazada, ya de por ahí ya tú sabes todo lo que vas a hacer el resto de tu vida con, ¿verdad? Con los hijos. Este, crea unas expectativas que muchas veces son falsas, por no decir todas, ¿verdad? Por no irme, pero muchas veces son falsas y crea mucha frustración, mucho sentimiento de culpa
mucha pregunta si lo estoy haciendo, ¿verdad? Correctamente. Y no está mal uno preguntar, ¿verdad? Y orientarse y tratar de mejorar en las cosas que hace, pero es sentirte todo el tiempo medida para ver si lo estás haciendo bien y no estamos mirando que las maternidades son tan diversas como lo es el ser humano. No existe esa maternidad perfecta, no existe esa maternidad normal que, como dijiste cuando entramos, está en la tarjetita. No tenemos todas las respuestas de lo que nos vamos a encontrar en el contexto y en el transitar de maternar. Realmente nadie las tiene. Requerimos ayuda, servicios, apoyo, cuidados, y esos cuidados y todos esos apoyos son de diversos sectores, ¿verdad? De profesionales y de contextos, o sea, no es de un solo sitio. Así que yo creo que es tiempo de ir de alguna manera desmenuzando más humana y más real. Y es ahí donde hay que hablar de esas maternidades invisibilizadas, de las que no se habla. Existen, pero no se le dedica el tiempo de mirar las necesidades, lo que está haciendo, cómo esto puede o no afectar no solamente la salud de la madre, sino de sus hijos y de sus hijas y de la sociedad, ¿verdad? Porque nosotros a veces vemos que hay aumento en algún tipo de condición o trastorno o lo que sea, y no nos preguntamos, ¿verdad? Cómo el contexto social también incide en que eso se esté dando de esa manera, cómo la familia y el contexto, ¿verdad? De la pareja, la familia, incide también en que esas cosas se estén dando. Así que hay que analizarlo todo. Sí, estoy de acuerdo contigo y más cuando estamos en esta situación en donde tenemos un estándar y queremos ponerlo todo dentro de lo normal y si no es dentro de lo que yo considero normal, pues ya es anormal y si es anormal hay que repararlo, hay que corregirlo, hay que hacer algo con eso y no necesariamente. Por eso es que al inicio del episodio hablamos que queremos ampliar esta mirada, que entendamos esta maternidad invisibilizada por muchas situaciones en donde este trabajo que tras de que es un trabajo continuo, arduo, no se remunera de ninguna forma y significa más trabajo y más necesidades muchas veces de la persona que está cuidando. Pero dentro de esta diversidad, de esta maternidad invisible, ¿tenemos diferente o es una sola, doctora? No, tenemos diferencias, muchísimas realmente. Mira, te puedo decir que en mi consulta llegan madres, ¿verdad? De niños con neurodiversidades, eh, con diversidad funcional, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Eh, Tenemos madres que están criando solas, ¿verdad? Por mucho tiempo. Tenemos madres bajo los niveles de pobreza, madres racializadas, madres que están criando niños y adolescentes de la comunidad LGBTIQ, plus madres migrantes. Tenemos madres que están criando, ¿verdad? No son madres biológicas, pero que son madres que están criando. Y ciertamente, por nombrarte algunas, porque se nos van a quedar, hay muchas diversidades. Así que eh, dentro de todas esas, nosotros tenemos que pensar que hay necesidades distintas, son espacios distintos, contextos y necesidades diversas. Por ejemplo, una madre de un niño o un adolescente neurodivergente, yo he visto cómo ellas han tenido que luchar primero contra el estigma, ¿verdad? Del autismo, de la condición de sus hijos. Luego, cómo tienen que luchar para que le den los servicios básicos y necesarios que debería tener cualquier niño en los espacios, incluyendo obviamente el servicio educativo y el servicio de salud. Eh, Se hacen unas expertas en la neurodivergencia de sus hijos, realmente, pero eso tiene un costo. Muchas de ellas son madres solteras porque hay literatura y, ¿verdad? Y la evidencia no lo secunda, de que muchas parejas se divorcian
cuando tienen niños con neurodiversidad, niños con ¿verdad? Diversidad funcional, niños con condiciones crónicas, en vez de permanecer unidos, se divorcian porque es un estresor muy, muy fuerte dentro de una pareja que si no están muy comprometidas, ¿verdad? O tienen otras situaciones, pues lamentablemente terminan así. Así que dejan de cuidarse ellas, o sea, dejan de ir al médico, de atender su salud, porque también hay otra realidad. Este tipo de pacientes, muchas veces hay que atenderlos en unos escenarios que el contexto no provee para su mejor atención. Si tengo hipersensibilidad sensorial o hiposensibilidad, pues tengo que ver cómo están las luces, el sonido, ¿verdad? El encuadre del contexto, todo eso. Y si nosotros vemos, nuestra sociedad no tiene eso en general, no solamente el espacio médico, pero nuestros espacios no están preparados para eso. Así que ellas tienen que pensar en salir de su casa, ¿verdad? O no ir, o no atenderse, o quién le puede ayudar. Nosotros partimos del ideal, ¿verdad? De la idea errónea de que todas las madres tienen apoyo. Quizás en Puerto Rico, en el siglo XX, había un tipo de cuidado social comunitario. ¿Verdad? A ti te criaba tu mamá, pero te criaba tu abuela, te criaba tu vecina y todo el mundo te mandaba y te daba también tu nalga si te la, si te la buscaba. Había esa vigilancia más comunitaria. Hoy en día eso no existe. Muchas veces las familias extendidas, por la situación del país, se han visto que tienen que ir que están laborando, ¿verdad? Los abuelos y abuelas que a lo mejor están trabajando porque necesitan económicamente para subsistir y tampoco tenemos apoyo, ¿verdad?, de vecinos que se queden cuidando a nuestros hijos, por ejemplo, este, o amistades. Así que tener esa red de apoyo para maternar es una falacia. Y cuando tú tienes niños con condiciones crónicas de salud, neurodivergentes, con ¿verdad? Diversidad funcional, es menos. Pues porque ese niño necesita unos cuidados bien particulares y la gente, si pudiera cuidarlo, pues te dice, no, porque no entiendo al niño, no sé cómo cuidarlo, temen también, ¿verdad? Que pueda pasar algo. Así que se cierran unos espacios de poder tener unos respiros, ¿verdad? Para un autocuidado, de quizás ir a visitar el médico, este, y cotejar mi salud, que es importante estar yo bien para que mis hijos estén bien. Así que ciertamente esas cosas se dan. Y estas madres tienen unas barreras reales, que no hay un reconocimiento de eso y que maternal no es la maternidad de la postal, ¿verdad? Estos no son los niños que se invitan a cumpleaños porque se comportan mal, porque el ruido del cumpleaños le causa una crisis, porque no pueden comerse los dulces, ¿verdad? O el bizcocho, y si ponen música o música muy alta puede alterarlo. eh, o no están los espacios adecuados si es un niño que tiene silla de rueda, por ejemplo, otro tipo de cosas, pues no están los espacios. Y hoy en día, por ejemplo, que tenemos tantos problemas con los migrantes, pues se han limitado los padres que tienen niños, ¿verdad? Migrantes a llevarlos a actividades fuera de su casa y actividades sociales, que eso incide en el desarrollo de ese niño y esa niña, pero incide en esa familia. El que tú no puedas tener un pleno, ¿verdad? Un pleno disfrute social. Y si te hablo de la comunidad LGBTIQ, pues dice apártate, muchos de ellos ni siquiera se dejan nombrar, pues porque por el discrimen, ¿verdad? Que pueden estar presentando y el que ellos tengan que luchar porque sus hijos tengan los mismos derechos que debería tener toda persona y todo ser humano, pues causa unas tensiones, ¿verdad? Y ellos tienen unas presiones sociales, a veces hasta religiosas y de otro índole, que tienen que estar todo el tiempo en una defensa. Así que a grandes rasgos, ¿verdad? Todo eso es importante. Una madre que está criando sola o una madre que no es madre biológica, pero que está criando, también tiene unos señalamientos porque tú no eres madre de verdad, ¿verdad? ¿Y qué es ser madre de verdad? O sea, ¿quién tiene la respuesta a esa pregunta? Este, y a veces socialmente somos muy duros con no entender las realidades y los contextos que pueden causar muchas dificultades en los procesos de maternal.
Así como tú muy bien estás diciendo, Alice, nada más aquí estamos empezando el episodio prácticamente y ya la invitación a la reflexión yo creo que es gigante y la forma en que necesitamos comenzar a ver esta gaveta que se llama como maternidad y como madre tiene muchas áreas que necesitamos desempolvar y mirarlas. Y en estas 6 que tú nos presentas aquí, cada una de ellas es un episodio completo por Exactamente. lo extenso que es, pero a la misma vez nos permites, cuando nos presenta esta forma gráfica de ver esta información, es como lo ciego que estamos o lo normalizados que estamos y podemos pensar de que cada una de ellas la vemos probablemente con una frecuencia de todos los días, pero no pensamos en el más allá. Probablemente no pensamos en la dificultad que tiene esa madre que viene de X lugar, que está acompañando a ese niño, pero tiene el temor de ella más el temor de su niño. Y yo escucho mucho el comentario, Alice, que para que me ayudes aquí, mucho el comentario de, no, pero doctor, es que ya yo viví, yo lo que me preocupo es por, y son personas jóvenes, ¿qué tú opinas de eso? La realidad es que también eso es parte de esa falacia social que nos causa una presión, porque ser madre significa que niegues, de alguna manera niegues tu existencia o tu identidad o el ser mujer, y de hecho, hay unos juicios terribles, ¿verdad? Cuando ocurren algo con niños, lo primero que sale a decir es dónde está la madre y qué mala madre es sin uno conocer, ¿verdad? Los contextos y las realidades de lo que está ocurriendo. Y si bien es cierto que hay que proteger a la niñez, y yo soy fiel defensora de los derechos de la niñez, tenemos que mirar si esos contextos eran contextos protectores más allá de esas figuras maternas y paternas, ¿verdad? Porque tenemos que tener contextos protectores y parte de eso es la promoción de la salud, que en Puerto Rico dice adiós, porque eso como que no existe, ¿verdad? Y lo que es la parte de la promoción y la prevención de la salud son dos partes que no existen. Nosotros, los que nos dedicamos a las áreas de salud, ¿verdad? Los profesionales de la salud somos, ayer estaba escuchando un compañero diciendo, somos bomberos. Porque nosotros Ajá. realmente lo que hacemos es apagar fuegos. Nosotros atendemos ya cuando el problema es inminente y está ahí. Y la realidad es que la mirada tiene que ser otra. O sea, nosotros tenemos que ir desde la promoción de la salud, la prevención de la salud, ¿verdad? Y después ir atendiendo las cosas. Y nosotros no podemos dejar de ser nosotros, ¿verdad? La persona tiene una identidad, el ser humano, y las mujeres debemos entender que para que nuestras crías estén bien, nosotras tenemos que estar bien, ¿verdad? Así que somos el centro de esa salud que va a aflorar dentro de nuestro contexto. Así que sí vamos a mirar por su protección, obviamente, pero partiendo siempre de que estemos protegidos. Cuando estamos en un avión, lo primero que te dice es que si falta el oxígeno, tú te pones el oxígeno primero y después se lo vas a poner al niño y eso tiene una lógica. Y es que si ese padre o esa madre no está bien, obviamente el niño tampoco lo va a estar. Y ahí es que está una de las barreras. Esta madre está viendo que no tiene el contexto que puede proteger a ese niño. Así que empiezo a no atenderme yo para buscar cómo el contexto sí puede proteger el niño, ¿verdad? Y entran unas luchas, que es la que vemos continuamente. Te estaba diciendo que yo tengo madres aquí que llevan años sin ir a un médico, años. Y tú ves su deterioro físico, sabes que tiene que tener alguna condición de salud, pero ellas no se lo van a atender porque la lucha de ellas es que le atiendan sus hijos, ¿verdad? Y ocurren hasta en madres envejecidas, ¿verdad? Las madres envejecidas que tienen adultos, fueron niños en algún momento, pero hoy en día son adultos con diversidad funcional, con condiciones crónicas, o con, ¿verdad? Este, que ciertamente su preocupación es qué va a ser de ellos cuando ya ellas no estén. Y nosotros no tenemos un país que conteste eso. O sea, Ujú. nosotros no tenemos un espacio seguro para poder decirle a esa madre que el futuro de ese hijo
con esas necesidades está asegurado a futuro. Así que tú Ujú. vivir con esa incertidumbre continua causa unos niveles de ansiedad, de estrés, ¿verdad? De depresión, de inseguridad en esa madre que también tenemos que evaluarlo. Yo a ellas las recibo Mm. siempre con la pregunta de cómo estás tú, ¿verdad? Ellas me traen los niños, pero yo quiero saber cómo está ella, porque si ella no está bien, de nada sirve lo que yo haga con el niño. Así que el darnos ese tiempo de saber cómo está y qué necesita es importante, pero debe salir fuera de nuestras oficinas médicas y de servicios de salud. Ese servicio tiene que ser un servicio que debería estar accesible a nivel social, que se pueda decir, ah, eso tú lo necesitas, pues aquí te pueden apoyar, ¿verdad? Aquí hay un servicio para ti y hay una ayuda. La realidad es que tampoco, ¿verdad? Quizás en letras haya algo que en letras diga que ahí debería darse algo, pero en acción, pues no. Eso te iba a decir que acabas de presentarlo de esa forma y probablemente haya personas que digan, ah, pero es que está el servicio y es que está esto, pero el tener el acceso y la forma que muchas veces esa burocracia que hay que pasar para poder tener el resultado final, muchas veces, bueno, me atrevería a decir que la mayoría de las personas se quedan por el camino porque hay tanta y tanta cosa que es difícil y la persona que está realizando ese trámite, el que se está moviendo, el que hace, el que tiene la necesidad, no es solamente sacar un día, ir a la oficina a buscar un papel, es lo que significa buscar ese papel, porque que si tengo que dejarle el cuido a alguien, pero ese alguien no llega, o era para tal hora y a tal hora no, no llegó y no tengo la transportación, o sea que es sumamente complicado, sumamente complicado. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias que están sacando de su tiempo hoy en este programa que es súper especial, el día antes del Día de las Madres que llamamos Maternidades Invisibles. Cuidar también es resistencia con la doctora Alice Pérez Fernández que está sacando de su tiempo para podernos ayudar a entender este tema. Alice, yo me he ido creando una imagen en donde pienso en todas las cargas que tiene que tener esa persona para poder Mm. levantarse, vamos a ponerlo así, para poder tan siquiera levantarse. Y si a eso le añadimos todas las actividades que tiene que realizar durante el día, debe ser bastante complejo. ¿Cómo tú defines estas cargas o cómo tú lo has visto en este desempeño de estas madres en su día a día? Es terrible. De hecho, ellas no pueden llevar una rutina saludable, por ponerlo de alguna manera, por todo lo que tienen que hacer. Cuando una madre tiene un niño con, ¿verdad? Con diversidad funcional, voy a coger ese de ejemplo, pero ahí entran todos, ¿verdad? Todo lo que hemos estado nombrando aquí. Tiene una agenda tan pesada del día, de todo lo que tiene que hacer. Si yo tengo un niño con diversidad funcional, yo tengo que encargarme de tener un calendario, ¿verdad? Muy estructurado. Tengo que estar guardando muy bien sus documentos. eh, Voy a estar llena de visitas médicas. Ese niño posiblemente tenga una cantidad exorbitante de terapias y de servicios. Eh, es posible que tengamos que tener unas visitas mucho más frecuentes a los escenarios donde esté ese niño presente, ¿verdad? La escuela, el médico, ¿verdad? Tenemos más presencia, hay que tener más presencia en eso, en ese tipo de escenario. Tienes que documentarte muy bien y como te dije ahorita, se hacen expertas porque tienen que hacerse expertas en la medicación, en el horario, en lo que le puede traer puede ser contraproducente, en los espacios que sí pueden estar y que no pueden estar sus hijos, en hacer las luchas de activismo de los derechos que sus hijos también deberían tener, ¿verdad? Así que estas madres tienen, como estás nombrando ahí, tienen una carga emocional en cuestiones tienen mayor ansiedad, mayor estrés, más posibilidades de depresión, eh, y obviamente tienen unas cargas económicas porque todo lo que estaba nombrando ahorita de visitas y visitas
eso cuesta otro dinero adicional a todas las ayudas que pudieran estar recibiendo, si es que las están recibiendo, porque muchas veces partimos de la premisa que las tienen y las reciben, y eso es falso. Este, tienen problemas muchas veces de vivienda. En Puerto Rico hay un problema gravísimo para que las personas, ¿verdad? De a pie, como le digo yo, puedan tener vivienda digna. Hacen muchas construcciones para personas básicamente millonarias que pudieran pagar unas viviendas de esos costos, sin mirar que estas poblaciones necesitan también tener una vivienda segura. Si yo tuviera un niño, ¿verdad? Con condiciones crónicas, qué sé yo, un asma, ¿verdad? Severa, unas condiciones que necesite quizás estar con una máquina de oxígeno, pues el problema de luz en Puerto Rico ya también exacerbaría, ¿verdad? Una provisión de servicio y encarece, precariza la vida de estas personas. Así que tenemos esos problemas también de índole, ¿verdad? Económicos, emocionales, administrativos y burocráticos que ahorita estabas nombrando. O sea, ahí, si vamos a coger el Departamento de Educación, bajo la Ley 51, se supone que todas las agencias tienen eh, unos servicios que prestarle a los niños, ¿verdad? De educación especial. Y la realidad es que a veces cuando los vamos a buscar esos servicios hay que pelearlo, hay que lucharlo. O sea, a pesar de que en la ley pueden estar bien bonito escritos, a la hora de servir y de darlo, eso hay que hacer unas luchas terribles para poderlos conseguir. Este, y eso conlleva días, horas de administrar documentos, de ir a citas, de hacer la lucha para que tú puedas conseguir un servicio que debería estar garantizado para tu hijo y que debería ser accesible, pero que las barreras burocráticas del sistema de gobierno no lo permiten. Si vamos a las salas de salud, yo tengo historias de horror también de madres que llevan a sus hijos y los profesionales de la salud le dicen, no te lo puedo atender porque tiene tal cosa y, ¿verdad? Esa no es, ¿verdad? No es un área que atienden o llaman para un servicio médico y le dicen, si tiene autismo no te lo puedo atender porque yo no trabajo con personas con autismo. Así que están limitadas a recibir servicios de salud, este, o no es tan adecuado la prestación de sus servicios de que sea quizás inmediato, que no pueden estar en una sala de espera mucho tiempo, ¿verdad? Esas son cosas, son barreras que existen y que ellas continuamente tienen que estar educándose sobre las condiciones de sus hijos, educándose sobre los derechos que cobijan a sus hijos, estar también luchando para que esos derechos se le den. eh, y a veces tenemos políticas públicas, pero son letra muerta, porque a la hora de la verdad, lo que dice ¿verdad? Esa ley no se cumple, no hay quien supervise que se esté llevando a cabo. Y eso hace que una mujer tenga que decidir, y puedo dar ejemplos de muchas que me han dicho, tengo que dejar de trabajar. Mujeres profesionales, ¿verdad? Y te dicen, tengo que dejar de trabajar. Porque si yo tengo un niño que tengo que llevarlo a la escuela, pero tengo que sacarlo de la escuela para llevarlo a 5 terapias a la semana, que tengo que el médico lo tiene que ver con tal o cual frecuencia, que tiene que comer tal comida, o sea, me tengo que levantar a las 4 o las 5 de la mañana a yo hacer un menú para que mi hijo pueda comer, porque de lo contrario no comería, o tengo que verificar que haya una enfermera en la escuela porque necesita unos cambios, ¿verdad? Particulares que el área de enfermería es quien podría proveerlo. Miren, las 24 horas del día no dan, esa es la realidad, no dan. Así que estas madres están sobrecargadas de diferentes tareas que tienen continuamente que hacer para que sus hijas e hijos puedan tener los servicios y los derechos, ¿verdad? Que deberían darle, deberían tener. Así, la pregunta que lanzamos desde aquí es, entonces, ¿a qué se enfrenta una madre cuidadora en su día a día?
se encuentra a situaciones emocionales que se pueden sentir con culpa porque quizás no adquiere un servicio, no adquiere algo que estaba buscando y puede pensar como que fue por culpa de ella. La parte económica, porque tras de que necesitan un, un continuo asistir a terapias, a buscar ayuda, pero ¿quién le echa la gasolina al carro? ¿Quién las lleva? ¿Quién las busca? ¿Quién busca la comida? ¿Quién compra esa comida que muchas veces nos dicen, Alice, como bien fácil? Ah, no, acuérdate que es que necesitas comer una comida libre de gluten. Ujú. Ujú. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo yo hago eso? Y yo voy a ir allí al supermercado y le voy a decir, miren, yo necesito una comida así, ustedes me van a dar un por ciento de descuento para yo poder adquirirla. No, y como tú dices también, Alice, muchas veces se dan instrucciones desde una premisa equivocada del poder. No, porque entonces yo se lo digo a Alice y ella va a poder. Ella puede. Y si no puede, pues se la tiene que inventar para buscarla. Entonces, ese día a día de esta madre son complicados, no solamente basándose en la acción del cuido o del cuidar, sino ese juicio social también que nos incluyen. Y yo creo que es importante que desde aquí lo que estamos haciendo, estamos tratando de visibilizar de alguna manera, de darle a conocer, porque cuando usted mira estos poquitos y los unimos, probablemente podemos entender o le podemos validar lo que muchas estadísticas nos dicen que nos alarman. Por ejemplo, en donde hay evidencia científica que demuestran que las personas cuidadoras tienen unos niveles de estrés elevados que los llevan a tener una ansiedad, la depresión, ese agotamiento físico y mental, en donde lleva a pensar que hay muchísimas causas que pueden llevar a la persona a pensar de que yo fallo, pero cuando miramos no falla la persona, probablemente falla el sistema. ¿Qué tenemos ahí, Alice? ¿Cómo lo podemos esto ir pegando? Bueno, voy a empezar por el juicio, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos haciendo algún tipo de señalamiento como si ella es que falló porque no lo sabe controlar, eh, o no le está dando lo que necesita, que estás hablando de eso. Bueno, si cojo el ejemplo que diste del gluten, eso cuesta más caro. Si no tengo el ingreso económico para comprar una dieta específica, ya tengo un problema, ¿verdad? Y entonces son esos análisis que se tienen que dar, no solo desde nuestras oficinas, el sistema, el país como país, tiene que empezar a mirar cómo debería funcionar para que podamos tener maternidades en todas sus diversidades, pero maternidades saludables. Porque es fácil decir, ay, estamos en aumento de la violencia en el país. Oye, eso tiene muchas variables y una de ellas es que no hay, ¿verdad? No se provee un sistema que cree personas no violentas. Y eso empieza desde antes, desde la gestación, desde esa maternidad, o sea, desde otros espacios, incluyendo, ¿verdad? Otras variables, por eso dije que tiene, ¿verdad? Hay otros contextos que hay que mirar aquí. Pero ciertamente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos unas estructuras que permitan ayudar a maternar. Necesitamos accesos a los servicios de salud continuos. Muchas veces cuando la mujer sale embarazada, pues sus citas son más frecuentes, ¿verdad? Y estamos viendo que estemos monitoreando a ese bebé, todo ese tipo de cosas. Qué bien. Pero una vez pare, como que la cosa terminó ahí. Como que se para ese seguimiento y no hay una estructura para dar esos espacios de salud física y mental que deberían tener seguimiento. De hecho, en el área de psicología hay una psicología que es psicología prenatal y que es importante darla antes de que nazcan, pero también está postnatal. Ese mismo psicólogo trabaja esa área, hay que seguir, darle continuidad. Y tienen que haber trabajo interagencial que permita los espacios a maternidades saludables.
horarios flexibles, espacios no solamente de lactancia. ¿Qué hay de los cuidos? Si yo soy enfermera, que tengo horarios rotativos y ya me tengo que integrar, tuve un bebé y me tengo que integrar, y me pones un horario de 11 de la noche a 7 de la mañana y yo no tengo, ¿verdad? Una red de apoyo para el cuidado. Soy madre soltera. ¿Dónde dejo el bebé? ¿Quién lo cuida? Porque no hay cuidos nocturnos en Puerto Rico. O sea, una mujer bombera, una mujer policía, una mujer enfermera, ¿verdad? Estoy hablando de profesiones que tienen turnos rotativos. ¿Quién le cuida a los hijos? De manera segura, que me pueda ir a trabajar y regresar y poder seguir. Pues mira, nuestro sistema no provee eso. Y los cuidos son muy caros. O sea, la gente que piense, ¿verdad? Los cuidos están increíblemente caros y quizás, dependiendo del sueldo de esta mujer, poder pagar un cuido privado se haría muy difícil. Pero dentro de las agencias o dentro de los empleadores, ¿verdad? No tenemos unos cuidos que provean esos espacios. También nosotros necesitamos espacios de respiro para las mujeres. Necesitamos también una educación más inclusiva. Necesitamos tener apoyo económico para las que así lo necesitan y sistemas que protejan los ambientes donde se están desarrollando estas familias, ¿verdad? Porque si queremos un país sin violencia, debemos empezar por ahí, ciertamente. Así que necesitamos muchas cosas que no tenemos en este momento. Yo creo que necesitamos mucha conciencia social sobre lo que es maternal, voluntad dentro del gobierno y acción. Y necesitamos que como comunidad veamos que el proceso de maternar tiene un aspecto comunitario también. Salir un poco de la caja del individualismo, de que si no me toca a mí no me importa. Y mirar que sí nos importa porque todo aquí rebota, ¿verdad? Nosotros nos metamos o no, a la larga también nos rebota. Porque si yo no cuido mi salud y me pego y tengo algo infeccioso y me pego donde ti, te pegué lo que yo tenía. Y es una parte de yo no ser responsable comunitariamente. Así que nos rebotan las cosas si tenemos solamente una mirada individual, sobre todo. Y yo creo que tenemos que decir, mira, las mujeres necesitan maternar, pero necesitan trabajar, necesitan desarrollarse educativamente, necesitan desarrollarse individualmente. O sea, todas esas interseccionalidades que tiene una mujer que también materna. Y tenemos esos espacios, existen. Se puede hacer un desarrollo, ¿verdad? Con miras positivas hacia eso. La invitación está ahí puesta, todos los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hoy hablando de maternidades invisibles con la doctora Alice Pérez Fernández, que nos está aquí dando una llamada a la atención para que abrir los ojos y poder expandir esta mirada y ver estas situaciones que están día a día con nuestras mujeres de comunidad y con nuestro día a día es este y los invita a tener este cambio de estructura, o sea que tendríamos que tener ese cambio de estructura o ese cambio cultural o ambos para poder entender y poder hacer que esto pueda ir funcionando de forma adecuada, porque yo creo que, doctora, como tú estabas comentando ahorita, muchas veces alguien en algún sitio, en alguna oficina, piensa que sabe y entonces empieza a estructurar una estrategia, pero en ningún momento llamó a la persona que está pasando la situación. Entonces desde acá, desde el imaginario, yo lo preparo todo bien de show, pero cuando va a la práctica no es funcional y ahí es donde tenemos estas muchas leyes que nadie utiliza porque el tratar de implementarla pues no funcionaría. Entonces esta unión de cómo lograr hacer este cambio estructural, pero también ese cambio cultural que debe ir desarrollándose de la mano. ¿Cómo tú crees que puede hacer eso? Ya que nos dijiste ya unos cuantos puntos que entiendes, como por ejemplo el de la creación de esos sistemas de respiro, pero de una forma regular o de una forma formal,
esa flexibilidad laboral y ese apoyo económico al cuidador o a la persona cuidadora y esa educación que sea inclusiva. Me gusta mucho cuando dice real, que no sea en papel, que sea real. ¿Cómo esas cosas se pueden ir dando, formando? Bueno, la realidad es que, primero, y traíste lo de la política pública y dijiste algo que es bien importante. Nosotros vivimos en un país que la política pública, a pesar que se dice que es para la gente, se hace con la ausencia de la gente, ¿verdad? Si yo no le pregunto al que sufre lo que quiero enmendar o hacer el proyecto, al que lo está pasando, al de a pie, realmente ese proyecto posiblemente no responda a esas necesidades. Esa es una. Y de ese macro tenemos que ir quizás ir achicándolos, ¿verdad? A los micros. Y tenemos que ver si en las comunidades donde nosotros estamos tenemos unas estructuras que permiten esa inclusión real. O sea, y ahorita di el ejemplo. O sea, tenemos unos ambientes donde todos podamos estar en esos ambientes, libre de contaminación de ruido, ¿verdad? De iluminación innecesaria, por nombrar algunas cosas que son simples, pero que realmente pueden molestar a unos sí y a otros no. Nosotros no tenemos ambientes que sean inclusivos reales, lo tenemos en papel. Nosotros no damos acomodos a menos que la persona lo exija, aún viendo la necesidad. Entonces, tenemos que empezar a crear esa conciencia social y salir desde nuestra realidad o nuestro privilegio y empezar a mirar, primero que no existe una sola maternidad. No, y esa maternidad que existe o que quieren que asista no es perfecta. Existen maternidades diversas. Y para yo poder trabajar eso, necesito conocer esas realidades diversas y ir ajustando nuestras estructuras sociales, comunitarias y personales a que respondan a esas necesidades diversas. Fíjate que voy desde el macro hasta el micro. Los profesionales de la salud tenemos que mirar nuestras prácticas y saber si nosotros estamos haciendo las preguntas correctas, ¿verdad? A estas madres, si realmente si lo que queremos para ellas realmente pudieran cumplirlos y tienen esos accesos. Si no los tienen, ¿de qué manera nosotros pudiéramos ayudar o orientar a que tuvieran esos accesos? Ahí viene el que podamos unirnos profesionalmente, interagencialmente, ¿verdad? In- y multiprofesionalmente a dar soluciones a las situaciones que atendemos. Porque si tú tienes que atender, tú eres médico de familia, llega una madre que tú cuando le mandaste a hacer los laboratorios, no se los hizo, llegó y te dijo, yo vengo porque me sigo sintiendo mal, pero no me pude hacer los laboratorios. Y la pregunta debería ser, ¿por qué no pudiste? Y posiblemente ahí te diga, es que tengo un niño así, 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 y no tengo el tiempo, no puedo salir de mi casa a hacerme los laboratorios. Pues quizás podemos mirar en ese plan médico si hay manera de que el laboratorio llegue a la casa y se puedan hacer unos laboratorios y podamos ayudar a esa madre a atender su salud dentro de su circunstancia real. Es como si yo hiciera un plan de modificación de conducta desde mi escritorio, pero nunca he visto a ese niño en esa casa de qué cosas hace, ¿verdad? Pues la realidad es que lo que yo estoy escribiendo no sirve para nada porque no está alineado a un contexto real, ¿verdad? Para que pueda dar unos resultados reales. Yo creo que tenemos que empezar a poner los pies sobre la tierra. Yo no quiero decir que no celebremos el Día de las Madres, pero si queremos celebrar ese Día de Madres realmente, tenemos que validar esas maternidades diversas, reales, y darle la dignidad que se merecen, porque esto no debe ser una maternidad de culpa y de sacrificio. Debe ser una que permita un desarrollo integral tanto de la madre como la de sus hijos.
Y para eso tenemos que validarlas todas, entenderlas y empezar a buscar los recursos eh, reales que permitan unas maternidades saludables. Completamente de acuerdo y esa es la intención de hoy de Signos Vitales desde aquí, teniéndote a ti, doctora Alice, para que nos ayudes a visibilizarlo, para darlo a conocer, para que las personas vean, entiendan que no hay una, que son muchas, son diversas, son necesarias y cada una de ellas tiene un rol, tiene una razón, tiene un propósito por la cual están aquí. Lo que pasa es que muchas veces se nos hace fácil mirar para el otro lado, como que miro para el otro lado a ver lo que pasa y no te termine, ¿verdad? Mira, Entonces déjame eso darte no es. algo aquí. Mira, a veces pensamos en el respiro. Quiero darte este ejemplo antes de irnos. Y quizás un respiro para una madre que está dentro de ese imaginario, de ese ideal es irse de spa y qué sé yo, y un masajito y un facial. Ay, qué chévere, eso está buenísimo. Quizás para otra madre ese respiro es poder sentarse en una silla 5 minutos y tomarlo para ella. Así que esas son las diversidades, ¿verdad? Que tenemos. Y que tenemos que ir mirando cuáles son esas necesidades. Ya quisiera yo que todas podamos irnos así de spa y como desconectarnos, pero a veces nuestras realidades no nos permiten ese nivel de desconexión. Así, así como estamos diciendo, y detrás de muchas madres cansadas hay una lucha silenciosa por esa supervivencia, por esa inclusión, por esa dignidad que se hace, esa pelea, esa batalla, como la doctora nos estaba diciendo ahorita, madres que se convierten en abogadas, se convierten en policías, se convierten en doctores, se convierten en de todo un poco, porque empiezan a recibir tanta información y tanto término y buscan una información y lo que le dicen es un término en particular como si lo tuvieran que saber, entonces ahí tenemos que empezar a buscar esa terminología para poder entender lo que nos están diciendo y con eso que se traduzca en un cuidado más eficiente, más efectivo para poder tener ese resultado que cada uno de nosotros y de nosotras queremos. Gracias a todos los que están conectados y los que han llegado hasta aquí con nosotros. A veces decimos que una hora, mucho tiempo, doctora, y cuando miramos se nos va a las millas. Y Se nos quedó mucho tema por trabajar, después lo podemos seguir quizás delimitando un poco para ir detallando, ¿verdad? Las dificultades en estas maternidades y buscarle soluciones también, porque es importante que no es solamente señalar dónde está el problema, sino cuáles podrían ser las posibles soluciones a eso, y no las vamos a tener todas, pero de poquito a poquito y que todo el mundo aporte a esas soluciones nos ayuda entonces a todos. ¿cómo sería ese mensaje de cierre? ¿Cómo pudiéramos cerrar este episodio temporeramente en lo que tenemos otro encuentro para continuar hablando de este tema que es tan necesario? ¿Cuál sería ese mensaje de cierre, Alice? Pues yo diría que para realmente nosotros celebrar las maternidades debemos validarlas todas. Todas merecen ser vistas, todas merecen ser escuchadas, todas merecen ser celebradas y necesitamos dejar de idealizarlas y mirarlas dentro de cada contexto como se merece para que podamos tener unas mejores maternidades. Y todas las personas que están, que le gustaría entrar en contacto contigo, ¿de qué forma lo pueden hacer? ¿Cómo te pueden conseguir? Pues mira, me pueden conseguir a través de Diálogos con Alice, me pueden escribir un mensajito, Diálogos con Alice en Facebook aparece, lo tienes ahí. La oficina, ¿verdad? Donde atiendo de manera privada, el teléfono es el 787-768-3320 y quedo a las órdenes de todo el mundo. Y si no, yo sé que si te contactan a ti para conseguirme, también me consigues, así que tenemos varias formas. Yo súper agradecido porque es necesaria esta conversación y te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros y que nos ayude a entender la importancia de este tema y más en una fecha como es este tiempo, en donde, como tú muy bien
nos presenta y nos dice, no es que no debemos celebrar este Día de las Madres, simple y sencillamente debemos acordarnos de algunas cosas que están pasando y entender también que luego y que detrás de cada madre que está cansada probablemente hay una historia que nosotros no estamos viendo y no es que no la estamos viendo porque no queramos, probablemente es porque no nos estamos dando el tiempo de mirar hacia ese lugar en donde tiene esa lucha que es silenciosa, pero es por la dignidad. El maternal no debería ser sinónimo de desaparecer, como nos estaba diciendo la doctora. Si eres madre cuidadora, tu cansancio es válido, no tienes por qué sostenerlo todo. Si eres parte del entorno de una madre cuidadora, no la felicites solamente, ofrécete, que ella sepa que estás ahí, pero de una forma real. Si somos parte de esta sociedad, es importante que exijamos estructuras que permitan que cada una de ellas estén presentes y que no desaparezcan. Ya que estamos llegando al episodio a su parte final, pero el camino para cada una de estas situaciones es grande y es extenso. Necesitamos continuar hablando. No podemos ignorarlo. Mientras cada uno de nosotros escuchamos diferentes palabras y diferentes situaciones, miles de madres están gestionando sola un sistema donde el 72% de los menores con necesidades especiales aún no reciben los servicios integrales que por ley le corresponde. Estamos pero muy agradecidos de la doctora Alice Pérez Fernández por ayudarnos a entender este tema, y nuestra intención desde hoy, desde Signos Vitales, ha sido el poder decirle a cada uno de ustedes que se tomen su tiempo, que es importante que celebremos, pero que seamos inclusivos, que unamos, que tengamos esa necesidad de incluir y de reconocer. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y si llegaron hasta este punto del episodio, cuando terminemos, váyanse a las diferentes plataformas y se suscriben para que sigan disfrutando del contenido de diferentes episodios que hemos hecho. Así que nos vamos a ver en el próximo episodio de Signos Vitales y hasta pronto. Gracias, doctora, por participar. Gracias a todos. Gracias, bye, se cuidan. Bye.